El apóstol Dionisio es hijo ministerial de nuestro apóstol, el apóstol Byron Walter, y el pastor José Gamboa es hijo ministerial del pastor Dionisio, del apóstol Dionisio y su esposa Magdalena. Así es que, mis hermanos, vamos a prepararnos, vamos a abrir nuestro corazón y recibir esa impartición que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Y con ese saludo quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor para recibir a su siervo. Gloria a Dios. El Señor le bendiga, amados hermanos. Amén. ¿Por qué no toca a un hermano y lo bendice? Extiende su mano ahí a su hermano y bendígalo. Dígale: te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Estoy contento de estar con ustedes. Es un privilegio. Gracias, apóstol Margarita, por la invitación. Y siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Amén. Bueno, estamos un poquito ya contra el tiempo, pero vamos a disfrutar lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en este día. ¿Qué le parece? Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero que abra su Biblia al libro de Lamentaciones. No nos vamos a lamentar, pero vamos a sacar algo poderoso de ese lugar. Lamentaciones capítulo 4. Vamos a estar leyendo del versículo 1 en adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando el pueblo de Dios lo tenga, de un fuerte amén. Aleluya. Lamentaciones capítulo 4 verso 1 dice de la siguiente manera: ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasija de barro, obra de mano del alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se le repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estercoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en momento, sin que acamparan contra ella compañías. Vamos a dejarlo hasta ahí. Si gusta ayudarme a orar, levante su mano y bendigamos este tiempo. Padre, te damos gracias por este momento que nos das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por el gran privilegio que me das, Señor, de dirigirme a este pueblo precioso que tú estás levantando en esta ciudad de Puebla. Gracias por tu sierva, Señor, apóstol Margarita, Señor amado, que está trabajando en este lugar. Bendice siempre a este pueblo. Padre, que tu espíritu acomode lo espiritual a lo espiritual y que podamos percibir, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros en ese día. Te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y desde ya te damos toda honra, toda gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Algo que desde el principio que conocimos al apóstol Margarita nos impactó es el amor que ella tiene por la obra misionera. Nosotros también somos una iglesia misionera y el Señor nos ha permitido tener hijos ministeriales en Sudamérica. Un día Dios me habló
estando yo en Sacramento, tenemos 21 años de pastorear en Sacramento, y antes de eso pastoreamos en San Francisco y haciendo cierta obra misionera en El Salvador, pues somos salvadoreños. Entonces Dios me habló y me dice, toma Suramérica por asalto. Me mostraba un ejército a la par mía, me mostraba, yo estaba vestido de militar, pues yo fui militar en El Salvador. A los 17 años yo ya era guardia nacional y peleé en la guerrilla, peleé en contra de la guerrilla, y estuve peleando en las montañas y todo eso. Entonces yo sé lo que son terminologías militares y todo eso. Me mostraba un gran ejército a la par mía y me decía, toma Suramérica por asalto. Y yo le dije, Señor, ¿por dónde comienzo? Porque las órdenes en el ejército no se discuten, sino que se cumplen. Amén. Lo mismo en el ejército de Dios. Cuando Dios da una orden, no se discute, sino que se cumple. Sabemos que Dios después va a dar toda la logística adecuada para poder llevar a cabo el trabajo que Él lo ha encomendado. Entonces me encomendó, hermano, y me dijo, comienza por Perú. Comenzamos por Perú. 3 meses después me llama un pastor peruano y me dice, Dios me habló acerca de usted y me dijo que usted nos iba a venir a auxiliar aquí a Huancayo, Perú. Si hay algún peruano acá, levante la mano. ¿Un peruano? ¿Sí? ¿No hay peruanos? Hay que orar por los peruanos. Entonces, Huancayo está a 7 horas de Lima. O sea que hay que volar de Sacramento a Lima unas 6 horas, 6-7 horas, y de allí hay que agarrar un autobús hacia los Andes peruanos, 7 horas más. Y después de los Andes peruanos, que ahí es Huancayo, hay que agarrar otro autobús 8 horas más hacia la selva central, donde teníamos otra escuela misionera. En Huancayo teníamos una escuela misionera, y en San Luis Apangoa abrimos otra iglesia con otra obra misionera. Para ahí llegaban todos los que vivían dentro de la selva. Ellos llegaban ahí para poder aprender, y los que estaban ahí llegaban a Huancayo para ser instruidos también. Hay tanta necesidad, tanto así era que teníamos un programa de radio ahí en Huancayo. Déjenme contarle esto. Y en la selva no había pastores, había un grupo cristianos, pero no había pastores. Y entonces ellos cantaban sus cánticos, pero a la hora que iba a ser el mensaje, ponían el programa de la radio que nosotros teníamos, donde yo salía predicando, y ponían el radio así en medio, y todos se reunían para escuchar el mensaje. Una obra maravillosa, algo tan maravilloso. Trabajamos 10 años nosotros en ese lugar. Una obra bastante sacrificada, pero con mucha satisfacción de hacer esa obra. Eso es lo que me llamó la atención del apóstol, ¿verdad? De que ella tiene su corazón, y les explicaba a la iglesia allá en Beaverton acerca de que la obra misionera en la tierra es el latido del corazón de Dios acá en la tierra. Esa es la obra misionera. Si usted quiere entender la obra misionera, el trabajo que ejerce el apóstol Margarita, es, hermano, el latido de Dios, el latido del corazón de Dios en la tierra. Por eso estamos aquí. No vamos por dinero, no vamos por ofrenda, no vamos por nada de eso, nada, absolutamente nada. Vamos porque el latido, hemos oído el latido del corazón de Dios en la tierra, que dice: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen este evangelio, vayan, dice, y sean testigos de lo que yo he hecho. Es en realidad lo que es la obra misionera, y eso me impactó, y eso la admiramos, la apreciamos, la valorizamos. Tiene un gran ministro en ese lugar. Ojalá todas las iglesias entendieran esta misión, porque no es solamente para una iglesia o para una persona, es para toda la iglesia
Amén, de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aquí, hermano, está escribiendo, usted sabe que el escritor de Lamentaciones es el profeta Jeremías. Y entonces, hermano, está escribiendo en un tiempo de apostasía en Israel. Era un tiempo, hermanos, donde Dios había decidido darle el último tiempo a Israel y a los reyes de Israel. Jeremías se levantó, Dios lo levantó. Dice, o bien derriba, o bien construye, o bien arranca, o bien planta. Dice, pero vas a llevar un mensaje confrontativo, un mensaje, le dice, que va a tener que, o se torna el corazón del pueblo, o dice, porque la espada está puesta, la espada de destrucción no va a cambiar. Dice, pero si ellos se tornan, yo voy a cambiar, porque yo soy bueno, dice el Señor. Entonces, hermano, y le habla a Jeremías y le dice, me imagino que en ese tiempo que tenía de altar con Dios, Jeremías, le habla a Dios, hermano, y le dice, Jeremías, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Es una expresión, hermano, con sentimiento. Es una expresión de Dios, hermano, para su pueblo. Le decía a Jeremías, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Dice, el buen oro ha perdido su brillo. Está hablando del pueblo de Israel. Está hablando, hermano, de sus hijos. Está hablando de aquellos hermanos que se habían vuelto y decían, no queremos nada con Dios. No queremos nada con Jehová. Estamos tan prosperados que no tenemos tiempo para Dios. Yo creo que estos son días también en los cuales estamos oyendo eso, ¿verdad? A veces, hermano, los mismos cristianos, los que han tenido una experiencia con Dios, a veces dejan de brillar por causa del mundo. Y no hemos podido sobrellevar la bendición, no hemos podido asimilar la bendición de Dios, no hemos podido administrar la bendición de Dios. Entonces él sigue y dice, como el buen oro ha perdido su brillo, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todos los caminos. Para los de Media y para los que quieran ponerle un tema a este mensaje, pueden ponerle el altar arruinado. Amén. Edificando el altar arruinado. Entonces dice, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Usted sabe, hermanos, que el altar de Dios dice que tenía que ser ¿de qué? De piedras, ¿verdad? El altar tenía que ser de piedras. Amén. Piedras, dice, no trabajadas, piedras rústicas. Así tenía que ser el altar, de piedras rústicas. Entonces, definitivamente, aquí se está refiriendo, hermano, a personas. Amén. Y en ese caso, si nosotros queremos hacer la traducción y la interpretación para nuestros días, dice la Biblia que nosotros somos esas piedras vivas. Aleluya. La Biblia dice, vosotros también como piedras vivas sed edificadas como casa espiritual y como un sacerdocio santo. Entonces definitivamente está hablando de un altar. En ese tiempo, hermano, está hablando del pueblo de Israel, pero está hablando de las ofrendas, está hablando de los sacrificios, está hablando de la vida devocional que el pueblo debería de tener con Dios, y lo habían perdido. Amén. Estaban pasando un buen tiempo económico, estaban pasando un buen tiempo, hermano, de tal manera que se habían olvidado de Dios. Un gran problema del pueblo de Dios es, hermano, que no saben manejar la bendición de Dios, la provisión de Dios. Y eso le pasó en el tiempo de Nehemías. Cuando en el tiempo de Nehemías a mí me impactó esto, que le dice, tú, le dice, nos diste buena tierra, tú nos diste buen espacio, tú todo lo que nos diste, ganado y todo eso. Dice, ahora nosotros nos volvimos esclavos de él. Ahora entendemos por qué la destrucción. Ahora entendemos por qué tú quitaste tu espíritu. Ahora entendemos por qué tú quitaste tu gloria de en medio de nosotros. Porque dice, no supimos administrar lo que nos diste.
sino que nos volvimos esclavos de lo que tú nos diste. Aleluya. Hermano amado, hay que tener cuidado de no volvernos esclavos de la bendición de Dios. ¿Está conmigo? Ok, entonces, hermano, dice, las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todos los caminos. Y dice, los hijos de Sión, apreciados y estimados más que el oro puro, como son tenidos por vasija de barro, obra de manos del alfarero. Nosotros, hermano amado, somos, dice la Biblia, que somos especial tesoro para Dios. Amén. Dice que somos hijos de Él. Ayer hablábamos, hermano, un poco acerca de la política del reino, y hablábamos acerca de que la política del reino de Dios es que todos los ciudadanos de este reino se conviertan en hijos de Él. Aleluya. Por eso Dios no tiene, como alguien dijo, antenados, ¿verdad? Ni tiene primos, no. Hermano amado, somos hijos de Dios. Y si hijos, dice, somos herederos de Él. Amén. O sea, somos y coherederos con Cristo Jesús. Entonces tenemos una gran bendición que cuidar. Entonces de eso está hablando. Dice, pero los hijos de Sión, pero la iglesia del Señor no supo mantener, hermano, su identidad, no supo mantener su nivel espiritual. Y ahora, hermano, somos objetos de burla de los demás. No sé si a usted le ha pasado, que la gente le dice, hey, dice que es evangélico. Y mire, está endeudado. Mire, dicen que es evangélico y no paga cuando pide prestado dinero. Mire, y es evangélico y no tiene dónde vivir. Mire, y es evangélico y todas esas palabras que se le salen en inglés, ¿verdad? Porque mucha gente dice malas palabras en inglés porque cree que Dios no habla inglés. Aleluya. Amén. Y se le salen, hermano, hay cristianos que son peores que un impío, que un pecador, en su conducta, en su actitud, en su forma de ser. Entonces, hermano, dice, son tenidos como vasijas de barro, obra de manos del alfarero. A veces por no conocer nuestra identidad y por no conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, hermano amado, nos olvidamos, amén, de lo que en realidad nosotros somos y buscamos cosas que no deberíamos de buscar, o hacemos cosas que no deberíamos hacer. Dice amén. Dice que a veces, hermano, somos tenidos como vasijas de barro, como cosas inservibles, como cosas que no valen. La iglesia de Jesucristo no se ha dado el valor. La iglesia de Jesucristo, hermano, como no conoce la identidad, no se ha dado el valor que en realidad tiene. Y como no se ha dado el valor que en realidad tiene, entonces los de afuera creen, y cuando ven a los evangélicos dicen, pobrecitos los evangélicos, ay, mire cómo cantan, ay, dicen qué bonitos son cánticos, dan ganas de llorar, dicen. Amén. Dan ganas de llorar esos cánticos, pobrecitos, llevémosles comida, llevémosles algo para que se alegren ellos. Y el mundo, hermano, está como queriendo alegrarnos a nosotros. El mundo, hermano, está como que nos tiene lástima, pues, ¿verdad? Yo estaba estudiando, les decía, he contado parte de mi testimonio, estaba estudiando para actor. Yo iba a terminar mis estudios en México. Entonces les digo a los hermanos que si no me hubiera conocido como pastor, me hubiera conocido en las novelas. Amén. Aleluya. Iba a ser el doble no iba a ser de qué. Entonces estaba estudiando para actor y yo era el que alegraba las fiestas en todo lugar. Yo, hermano, era imitador, imitaba y bueno, alegraba las fiestas. Pero yo me convertí a Cristo en 1983 en una iglesia, hermanos, muy legalista del Salvador, muy legalista, donde decían que el evangélico no se podía reír, no podía reírse ni estar alegre, sino que tenía que agachar la cabeza y poner una cara de amargado y así caminar. Entonces mi mamá, que se alegraba por lo que yo era, se alegraba y ella como se ponía orgullosa de lo que yo era y de lo que yo hacía,
Entonces, hermano, cuando se dio cuenta que yo era evangélico y le dije, me convertí al Señor, y me dijo, pero me gustaba más como eras antes. Me dice, porque cambiaste, porque te ves así como algo como serio. Me decía, amargado me quería decir, pero no, mi mamá, ¿verdad? No me lo dijo bien. Entonces me gustaba como eras antes, porque nosotros, hermanos, pensamos que el evangelio es así como triste, que Dios es un viejito barbudo, mal encarado, que está allá en el trono esperando que nosotros cometamos algo para castigarnos, ¿verdad? Y agarrarnos, y que como que Él se va a gozar en castigarnos. Y ahí andamos nosotros así, con miedo, ¿verdad? Tristes y preocupados porque Dios nos va a castigar. Y vivimos así el evangelio. Y la gente dice, ay, pobrecitos los evangélicos. Y creemos, hermano, que no podemos poner un par de zapatos nuevos, o un buen carro, o una buena casa, porque Dios nos va a castigar. Porque Jesús era pobre. Así me dijo alguien a mí. Jesús era pobrecito, me dijo. ¿Qué es eso de andar comprando carro nuevo? Y le dije yo, muéstrame donde dice la Biblia que Jesús era pobre. Yo le voy a mostrar donde la Biblia, donde Jesús era rico. Muéstrame usted primero, me dijo. Y le digo yo, ¿qué hizo Jesús con todo el oro que le llevaron los reyes? Aleluya. Los reyes no le regalaron una cadenita, no le regalaron unas moneditas, eran reyes, amén, que venían del oriente, y le llevaron oro, incienso y mirra. ¿Qué haría Jesús con toda esa riqueza? Lo único que Jesús, hermano, no se mofaba y no andaba por ahí luciendo que tenía. No, Él era muy prudente. Aleluya, pero Él tenía todo lo que los reyes le llevaban. Gloria a Dios. Ya tiene un texto usted para decirle que Jesús era rico. Amén. Pero la iglesia, alguien nos vendió esa idea que entre más pobrecitos, más santos. Diga, no es así. ¿Por qué? Porque sabía, hermano, esa es la estrategia de Faraón, que le dice al pueblo de Israel, váyanse ustedes pues, váyanse, dice, lo puedo hacer libre, pero no se lleven sus riquezas, ni se lleven a sus hijos. ¿Y qué le dice Moisés? No, nos vamos a ir, y nos vamos a llevar nuestros hijos, y nos vamos a llevar nuestras riquezas. Ni una correa del calzado te vamos a dejar a ti. Y le cae el 20 a Moisés y le dice, es más, le dice, tú nos vas a dar de tus riquezas, porque vamos a ofrecerle a Dios, vamos a ofrecerle fiesta a Dios. Dice, y para ofrecerle fiesta a Dios, para honrar a Dios, tiene que ser honrar a Dios con nuestros bienes. Y le dice, y lo de nosotros no es suficiente, ustedes nos tienen que dar. Y dice, hermano, que despojaron a Egipto para ofrecerlo a Dios. Qué bueno. Entonces, hermano, aquí lo que está diciendo es, no permitas que te tengan como algo inservible. No permitas, hermano, que te tengan lástima. Nunca permitas que te tengan lástima. Que le digan, ay, pobrecito la hermana, ay, miren esa evangélica. Nosotros latinos decimos la iglesita. Amén. No le diga mi casita, no diga mi esposita, diga mi flamante esposa, diga. Aleluya. Mi flamante marido, diga. Amén. El hombre más hermoso de la tierra. La iglesia, amén, de Jesucristo, donde yo me congrego. Tenemos que hablar diferente y nuestro lenguaje tiene que ser diferente. Voy rápido. Dice, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Dice, los pequeñuelos pidieron pan. Dice, y no hubo quien se lo repartiera. Aquí está hablando de un caos. Aquí está hablando de una crisis que estaba pasando en ese lugar. Pero ¿cuál era la razón de la crisis? ¿Cuál era la razón del caos? Porque dice, porque las piedras del santuario estaban esparcidas. Amén. Por las encrucijadas del camino. O sea, las piedras del altar estaban esparcidas. Ya no habían piedras que formaran el altar. Ya no habían piedras, hermano, que calentaran el altar, sino que se habían esparcido. Cada quien había agarrado su camino, cada quien había agarrado su rumbo, y ya no permanecieron en el altar. Ahora, yo quiero llevarlo a
en los tiempos de el rey Acab, en los tiempos de Elías, había un problema que se había suscitado ahí también. Y ese problema también, hermano, era un problema de apostasía. Era un problema, hermano, donde se levantó una mujer llamada Jezabel, amén, que dice, hermanos, que era sacerdote del dios Baal, amén, y tornó, dice, todo el corazón de ese pueblo a que adoraran a Baal y que adoraran a Acera, el dios Acera. Entonces, hermano, y usted sabe toda la historia, no le voy a hacer yo toda la historia, pero usted la conoce. Y que dice, hermanos, que había pasado, el pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque servían a Baal, y que dice, y servían ¿a quién más? Ayúdenme. Dice, servían a Baal y servían a Dios. Usted sabe, hermano, que eso fue el problema de Aarón cuando hizo el Dios en el desierto. Dice que levantaron el Dios en el desierto, amén, y hicieron fiesta a Jehová al mismo tiempo. Ahora, hermano, hay mucha gente que está sirviendo a Dios y está sirviendo también a los ídolos, está haciendo también culto a los ídolos. Pero ¿qué dice la Biblia? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el pueblo estaba claudicando entre dos pensamientos, no se decidía. Y qué feo, hermano, es ver una persona que claudique entre dos pensamientos. Aleluya. Hermano, como que alguien que se vaya a casar y le dice, me quiero casar contigo pero no estoy seguro, fíjate que tengo una novia que no la quiero dejar, si me permites casarme contigo pero siempre estar con la novia. ¿Qué te parece? ¿Se casaría usted, hermana? No. Aleluya. No, que va. Dice, tienes que decidirte. Amén. O me amas a mí y deja todo lo demás, o no. No hay nada. O lo mismo la novia. Dice, mira, tengo un novio y no lo quiero dejar. Me voy a casar contigo, ¿cómo no? Pero quiero mantener el novio. ¿Qué le dice? No. Si fuera salvadoreño dijera, huechos. Es una expresión salvadoreña, ¿verdad? Huechos. Así no. Aleluya. Porque nosotros queremos algo seguro. Queremos algo que esté decidido. Dice amén. Aleluya. Lo mismo Dios. Dios no quiere, hermano, que claudiquemos entre dos pensamientos. Y envía un profeta, el profeta Elías, y le dice, ¿hasta cuándo ustedes claudicaréis entre dos pensamientos? Le dice, si Jehová es Dios, hay que servirle. Y si Baal es Dios, también hay que servirle. Dejemos a Jehová. Si Baal hace obras mayores que Dios, que Jehová, entonces vamos a Baal. Pero si Jehová, dice, hace obras mayores que Baal, entonces sirvámosle a Jehová. Pero no podemos claudicar entre dos pensamientos. Tenemos que decidirnos por algo. Usted sabe, hermano, que en este tiempo necesitamos también nosotros tomar una decisión. Aleluya. Porque hay algo que compite con Dios en el corazón del hombre. ¿Sabe cuál es? El dinero. Nada más compite con Dios en el corazón del hombre que el dinero. Es más, el dinero es llamado el Dios Mamón. Amén. Es un Dios que compite en el corazón. Y hermano, ahí está el hombre, el cristiano, con tanta dificultad. Y si usted quiere, aquí no, pero aquí usted es enseñado por el apóstol, amén, pero si usted quiere, si un pastor quiere caer en problemas en una iglesia, es enseñar del diezmo, es pedir ofrendas, amén. Nosotros en Sacramento estamos comprando un terreno y el banco nos dijo, bueno, para refinanciarles el terreno tienen que demostrarnos, dice, y tienen que recoger en un año $100,000. Y hermano, le dijeron, bueno, hermano, vámonos, como yo soy militar, tengo una iglesia pura militar también, a trotar se ha dicho, amén, pelotón de maniobra, vámonos. Y comenzamos, hermano, a trabajar. Exactamente al año el Señor nos bendijo y completamos los $100,000. Pero muchos quedaron enojados. Muchos hermanos comenzaron a criticar porque se le estaba pidiendo mucho, porque comenzar, usted sabe la historia, usted sabe ese lenguaje.
¿Por qué? Porque se le estaba tocando su Dios en el corazón, que es el Dios Mamón. Hay gente todavía, hermano, que por un part-time, por una hora de trabajo más, deja de venir a la iglesia. Usted sabía que cada culto que usted tiene en su iglesia es una santa convocación. Amén, es una santa convocación, donde se da la voz, hermano, y le dice, hay culto. Pero uno dice, hay un culto más, no importa, llego tarde. No, es una santa convocación. En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel, el que no se presentara a las santas convocaciones era so pena de muerte. Aleluya. Imagínense que nosotros acá matáramos a todo el que no venga al culto, que llega tarde, matamos a todos. Tuviéramos baleado a todo el mundo, ¿verdad? Pero antes era so pena de muerte, por eso nadie faltaba. Tenía que presentarse y tenía que estar ahí. Amén. Entonces, hermano, ese es el Dios que a veces está en nuestro corazón y nos hace claudicar. Amén. Nos hace, hermano, claudicar entre dos pensamientos y nos detiene y tomamos excusa y hermano, y comenzamos a agarrar cualquier excusa para hacer dinero o para no dar las ofrendas que a Dios le corresponden. Y el apóstol no me ha dicho nada ni me dijo que de qué predicar, así que yo soy libre de predicar. Me da libertad. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Elías le dice, ustedes, pueblo de Israel, ¿hasta cuándo van a claudicar entre los pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvale. Y si Baal, id en pos de él. Y entonces esta estaba la historia, hicieron, bueno, vamos a sacrificar bueyes, y lo que el Dios que conteste por fuego, dice, ese es Dios. Usted sabe la historia, le dio primero a los de Baal, y dice, hermanos, que ellos comenzaron a invocar al Dios Baal. Baal, respóndenos. Baal dice, respóndenos. Y se sajaban con cuchillo y hacían todo el culto y hacían todo, hermano, lo que ellos estaban acostumbrados a hacer. Y dice la Biblia que Baal no respondió. Pasaron todo el día, dice, clamando a Baal, y dice, Baal no respondió. Cuando le tocó el turno a Elías, dice, hermano, que lo primero que Elías hace, dice, es restaurar el altar que estaba arruinado. Amén. Restaurar el altar que estaba arruinado. Mira qué importante, hermano amado. Por eso dice la Biblia, creed en Jehová y estaréis seguros. Creed, dice, en sus profetas y seréis prosperados. Por eso, hermano, el rey Usías, cuando dice que iba a reinar, él escogió, dice, un hombre entendido en visiones. Un hombre, hermano, un profeta que le iba a discernir las visiones que él iba a tener, que le iba a decir lo que él tenía que hacer. Es importante, hermano amado, tener gente, profetas, apóstoles, que nos digan a nosotros lo que tenemos que hacer. Es importante que usted sepa que hay alguien que le tiene que decir lo que tiene que hacer. Aleluya. La Biblia dice, hermanos, en Efesios capítulo 4, verso 11, que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál era el fin? No era, hermano, un capricho de Dios. Los apóstoles no es un invento de los hombres. Los apóstoles, hermano, no es como que dice aprovechar de la iglesia, o como una nueva ola que está sucediendo. Los apóstoles es un plan de Dios, un perfecto plan para edificar a los santos, para la obra del ministerio. Aleluya. Para edificar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para llevarlo a la unidad de la fe, para llevarlo a la estatura del varón perfecto, para llevarlo, dice, ¿a dónde? ¿Qué más? A la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la razón? La razón es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera
dice viento de doctrina. Hermano, hay viento de doctrina que se está levantando. Una vez nosotros, allí en Huancayo, Perú, estábamos trabajando por muchos años, y de repente llegó un predicador a hablar en contra de los apóstoles. Y decía, no, eso de los apóstoles es apostasía, dice. Eso no es verdad, es parte de la apostasía. Y sálganse de la iglesia donde están los apóstoles. Y mire, hermano, la mitad de la iglesia se salió. Y entonces tuve que ir yo y le digo, vamos a hacer preguntas. Y alguien me dijo, no, nosotros nos salimos porque eso de los apóstoles es apostasía. Y les digo yo, ¿qué quiere decir apostasía? Apostasía quiere decir, hermano, darle la espalda a Dios, o darle la espalda al sistema establecido por Dios. Y entonces le dije, eso quiere decir apostasía. Y le dije yo, ¿quién es el que le da la espalda a Dios? El que no quiere hacer la voluntad de Dios. Por eso, antes de la apostasía viene la iniquidad, un espíritu de iniquidad. ¿Y qué quiere decir espíritu de iniquidad? Iniquidad quiere decir alguien que no tiene ley. Eso es iniquidad. Sin ley se traduce. Ahora, ¿cuándo es que una persona no acata las leyes? ¿Cómo se le llama a una persona? ¿Es un rebelde? ¿Es una persona, hermano, que cae en anarquía? Un pueblo que cae en anarquía es aquello que no se someten a un gobierno o a la autoridad de ese gobierno. Ahora, ¿cuál es el gobierno de Dios? En la iglesia. El gobierno de Dios no hay otro. Usted no puede encontrar otro estilo de gobierno, otro gobierno en la Biblia, más que el que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, donde dice, y Él estableció en la iglesia, primero, apóstoles, segundo, profetas, tercero, maestros. Y cuando usted ve la palabra del griego apóstol, quiere decir, hermano, protón. La palabra quiere decir primero en rango, primero en importancia. Amén. El primero, pues, en todo. Y segundo, profeta. El segundo nunca puede ser primero, ni el primero nunca puede ser segundo. Dios lo pone ahí con un objetivo. Ese es el gobierno de Dios. Y todo el que se revela a este gobierno cae en apostasía, cae por causa de un espíritu de iniquidad. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque los apóstoles o los 5 ministerios están para llevar a los santos, dice, a la estatura del varón perfecto y a la plenitud de Cristo, para que ya no caminemos como niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, lo que está diciendo acá es que nosotros tenemos que ser guiados, tenemos que ser enseñados para no caer en esa apostasía. Y el pueblo de Israel había caído en apostasía, y Dios levanta un profeta, el profeta Elías. Usted lo conoce, usted sabe. Y lo primero que él hace, hermano, restaurar el altar que está arruinado. No sé, hermano, ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? Tu relación con Dios no es solamente venir a una iglesia y decir, bueno, ya fui a la iglesia, ya estoy bien, ya no tengo que orar. No, la Biblia dice, hermano, que hay que orar en todo tiempo. Dice amén. Orando, dice, en todo tiempo. ¿Cuándo hay que orar? En todo tiempo. Aleluya. Con toda oración y con toda súplica por los santos. Y Pablo dice, y por mí, para que cuando yo hable me sea dada palabra, dice, para los santos, palabra que edifique a los santos. Tenemos mucho por qué orar, tenemos mucho por qué interceder. Es necesario que las piedras, hermano, del santuario vuelvan a ser edificadas.
Es necesario que las piedras del altar vuelvan a su lugar de origen. Es necesario que la iglesia de Jesucristo, hermano, entienda, aleluya, que primero tiene que buscar el rostro de Dios. Nosotros tenemos un plan de trabajo de Sacramento que Dios nos dio hace algún tiempo, y el plan de trabajo le llamamos el plan ADE. O sea, el plan ADE de altar, de discipular y de evangelizar. No podemos, hermanos, discipular y evangelizar si no tenemos el altar. Y curiosamente, si hay algún doctor aquí o algún enfermero que sabe medicina, curiosamente la A de altar, hermano, es la vitamina A. Dice, hermano, que sirve para la visión, para ver. Aleluya. El altar es donde usted recibe las órdenes de Dios. El altar es donde Dios le habla y le hace ver. Por eso Pablo le dice a los de Éfeso, y le dice: yo oro para que los ojos del entendimiento de ustedes les sean abiertos, para que conozcan cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios. O sea, lo que está diciendo es para que ustedes sepan cuál es el poder de Dios. ¿A qué poder ustedes pueden atenerse? ¿Con qué poder ustedes van a pelear con el enemigo? No es cualquier poder. No es un diosecito por allí que alguien lo nombró. No, el Dios el cual nosotros servimos es el Dios todopoderoso. Es el Dios, hermano, que hizo los cielos y la tierra, el cual no se cansa, el cual no se fatiga. Dice amén. Delante del cual se dobla toda rodilla, delante del cual toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor, que Él es el Curios, que Él es el que reina, que Él es el que gobierna. Aleluya. Él tiene el poder sobre cualquier poder. Y cuando nosotros tenemos el altar abierto, el altar restaurado, sabemos quién es Dios. Sabemos, hermano, que si estamos en un problema, Él va a actuar en cualquier momento. Sabemos, hermano, que si estamos enfermos, Él va a actuar en sanidad en cualquier momento. Sabemos que si el diablo te está acosando o algo está pasando, sabemos que Él se va a levantar. Aleluya. Sabemos que si el brujo o el hechicero se levanta en contra de ti, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso, amén, que va a reprender, hermano, cualquier maldición, cualquier brujo y cualquier hechicero. Lo sabemos. Pero eso lo encontramos en el altar. Ahí nos habla Dios. Es nuestro escondedero. Gloria a Dios. Después tenemos la E, la D, amén, de discipulado. Y la vitamina D sirve para los huesos. Amén. Usted tiene problemas de los huesos, tome vitamina D. Lo que quiere decir es que el discipulado te estructura. Por eso hay 4 llamados en los evangelios. El libro de Mateos, el llamado es, o el envío, vamos a decirlo así, es hacer discípulos a todas las naciones. Amén. El libro de Marcos, el envío es ir y predicar este evangelio. El libro de Juan dice, vaya, dice, y prediquen el evangelio, y a quienes les retengan los pecados les serán retenidos. Aleluya. Y a los que sean remitidos serán remitidos. Pero el libro de Lucas, amén, se refleja en Hechos 1:8. Ahí está el envío. Y dice, vayan, ¿y qué dice? Y sean testigos de lo que yo he hecho. Pero dice Pablo, ¿cómo irán si no hay nadie que los envíe? ¿Y cómo irán si no hay, y cómo predicarán, dice, si no hay nadie que les enseñe? Necesitamos ser enseñados. Por eso la iglesia ha cometido tantos errores, hermano. Y veníamos hablando con el pastor. ¿Cuántos oyeron alguna vez que dijeron que
que el televisor era el cajón del diablo. Una vez un pastor, muy buen pastor, que ya partió con el Señor, dijo: el televisor es el cajón del diablo. Y todos los evangélicos tiraron el televisor. Todos los hermanos al río lo quebraron, porque el televisor era el cajón del diablo. Pero a los años, ese pastor sacó un programa en la televisión. Y ahora, ¿cómo hacemos para verlo si ya lo hemos quebrado todo? Ahora tenemos que comprar otro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque entendió que en realidad el televisor no era el cajón del diablo, que ahí salía el diablo para los que lo querían ver, sí. Aleluya. Entonces, hermanos, necesitamos ser enseñados. Es para eso el discipulado, para aprender, para conocer los misterios del reino, para entender lo que tenemos que hacer. Ese es el otro envío. Aleluya. Y después viene, hermano, lo que es el evangelismo. Ya tenemos un altar restaurado. Ya tenemos, hermano, la enseñanza que fluye dentro de nosotros. Ahora sí, estamos listos para ir y evangelizar y modelar y ejercer dominio, ejercer autoridad. Aleluya. Yo quiero decir, hermano, el mundo nos necesita. Aleluya. El mundo nos necesita. Dice la Biblia, hermanos, que Dios llama a Pablo. Aleluya. Y lo envía. ¿Cuál era el envío que Dios dio a Pablo? Amén. Él lo define. Y dice, hermanos, yo voy rápido, te voy a dar. Ahí ya se pasó el tiempo. Amén. Se lo voy a dar rapidito así. Dice que Dios le dice a Pablo: para esto te llamé. Hechos 26:16. Dice: para esto te llamé. Del 16 dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Dice, número 1, verso 18: para que abra los ojos del entendimiento. Número 2, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios que hace sabio el sencillo. Dice amén. Para abrir los ojos, para convertir de las tinieblas a la luz, para que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Número 4, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Y número 5, para que reciban herencia entre los santificados. Ese es el llamado. Para eso necesitamos un altar restaurado. Para eso necesitamos volvernos a Dios. Para eso necesitamos recibir la suministración del Espíritu de Dios. Yo te bendigo, iglesia, para que recibas esta suministración del Espíritu de Dios. Por favor, póngase de pie. Déjeme bendecirlo. Levante sus manos.